La pianista argentino-paraguaya Valeria Díaz Frenot acompaña como solista a la OSCA en la Gala Francesa, quinto concierto de abono en el que la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Asunción interpretará obras de compositores galos como Saint-Saëns, Ravel, Bizet y Offenbach. La cita es a las 20:30 en el Teatro Municipal de Asunción. Dos obras de danza inclusiva suben hoy a las tablas. La primera es Sarambí, del coreógrafo Leif Finhaber, interpretada por el elenco Alas Abiertas y estudiantes de la licenciatura en danza de la FADA UNA. A continuación se presenta Sobre todas las cosas, de la compañía de danza inclusiva Giradanza de Natal, Brasil. Será a las 20 horas en el Centro Cultural España Juan de Salazar, con acceso libre y gratuito. Cargo con el vendaval. La escritora Lía Colombino leerá poemas de su libro El Costado, con el acompañamiento musical de Javier Palma. Será dentro del proyecto Auricular, nacido con la idea de desarrollar música a partir de textos. El espectáculo se inicia a las 20 con entrada libre y gratuita en Tragaluz, espacio transversal, ubicado en Telmo Aquino, esquina Flores Cantero de Asunción. El ensamble a capela Sweet Honey in the Rock de Estados Unidos, conformado por activistas afroamericanos, ofrece una serie de conciertos y talleres en nuestro país desde hoy hasta el 11 de septiembre. Esta noche el grupo vocal se presenta a las 20 horas en el Centro de Recepción de Visitas de Itaipú Binacional de la ciudad de Hernandarias. Sometimes